Hoy estaremos compartiendo con esta amable audiencia el poder de la misericordia. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que dicen estos versos es que nada de lo que hagamos nos hace merecedores del perdón de Dios, de su salvación, sino solo el arrepentimiento de lo actuado por ignorancia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Meditando en estos versos y uniendo lo que hemos recibido de Dios sobre el arrepentimiento, podemos darnos cuenta que estos versículos mal enseñados pueden hacer creer a la gente que se es salvo sin la necesidad de arrepentirse verdaderamente, y esto es falso. Sin verdadero arrepentimiento, lo que es cambio de manera de pensar, no hay salvación. En otras palabras, la salvación es un don de Dios, es por gracia, pero involucra de parte de nosotros un arrepentimiento que indica una constante búsqueda en hacer su voluntad, de cambio de mente y de verdadero fruto. No es posible que, habiendo probado la misericordia de Dios, vuelva a practicar permanentemente las mismas cosas de las que fui perdonado. En otras palabras, a lo mejor puedo caer, pero mis costumbres van a cambiar y sin duda entro en un proceso. Pero si aprovecho la misericordia para dar un giro completo a mi vida, nunca jamás seré la misma persona. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El libro de Miqueas es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento y fue escrito en el siglo VIII antes de Cristo. El profeta Miqueas fue enviado a predicar un mensaje de juicio y esperanza a la nación de Israel, que había caído en la idolatría y la injusticia. En medio de esta situación, Miqueas nos presenta uno de los versículos más esperanzadores de la Biblia, que muestra el corazón amoroso y misericordioso de Dios hacia su pueblo. Este versículo puede ser dividido en dos partes. En la primera parte vemos la pregunta retórica de Miqueas: ¿no existe un Dios como el Dios de Israel, que perdona a su pueblo y olvida sus pecados? La maldad y la rebelión merecen el castigo y la ira divina, pero la misericordia y el perdón son una realidad palpable en la vida del creyente. En la segunda parte vemos la explicación de este hecho. Dios no retiene su enojo para siempre, porque se deleita en la misericordia. La misericordia divina es un atributo que impulsa a Dios a perdonar a los pecadores y restaurarlos a una relación correcta con Él. No importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios es capaz de perdonarlo y restaurarnos a una buena relación con Él. Por eso, hoy decídete a buscar esa misericordia que tiene poder para transformar y salvar vidas. Salmos capítulo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El versículo 5 del Salmo 100 es un recordatorio de la bondad y la misericordia de Dios.
El salmo comienza con un llamado a la alabanza y después de esto, el autor enfatiza la extrema generosidad y la bondad de Dios. El autor nos recuerda que Dios es bueno y que su misericordia dura para siempre. La afirmación de que la bondad de Dios es para siempre es un recordatorio de que la bondad de Dios no es temporal, sino que es una característica central de su naturaleza. Además, el versículo 5 destaca la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que Él siempre cumple con sus promesas y nunca nos abandona. La fidelidad de Dios también significa que Él nos ama incondicionalmente y siempre está a nuestro lado sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas? Podemos aplicarlo recordándonos diariamente que Dios es bueno y que su misericordia es eterna. Podemos cultivar una actitud de gratitud y alabanza hacia Él. También podemos confiar en la fidelidad de Dios, incluso en momentos de desafío y lucha, sabiendo que Él es fiel y nunca nos abandonará. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos llama a dejar los caminos malvados y pecaminosos en los que nos hemos extraviado. La palabra impío en este versículo se refiere a aquellos que han sido injustos y han ido en contra de la voluntad de Dios. Los caminos impíos nos llevarán a la destrucción y la separación de Dios. Es importante recordar que no podemos servir a dos amos y debemos elegir entre Dios o el mundo. ¿Hay algún camino pecaminoso que estás recorriendo en tu vida? ¿Hay algo que Dios te ha estado llamando a dejar de lado? Reflexiona sobre tus decisiones y arrepiéntete ante Dios. Él está dispuesto a perdonarte y guiarte hacia el camino correcto. Nuestros pensamientos y deseos pueden llevarnos a la tentación y al pecado. Dios nos llama a desechar los pensamientos inicuos que nos separan de Él y a reemplazarlos con pensamientos de amor, bondad y justicia. Debemos recordar que Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos y si queremos acercarnos a Él, debemos ser sinceros y buscar la pureza de corazón para definitivamente ser alcanzados por el poder de su misericordia. Nos despedimos dando gracias a Dios por su infinita misericordia que cada día nos transforma, nos cambia y nos lleva al camino de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.